Buen día, representando el grupo número 3, la sección 8. Hoy vamos a explicar un poco sobre la transcripción de ARN en procariotas. Mi grupo está conformado por María Ramírez, Gilke Luis Mujica y mi persona, Mariana Sea. La transcripción se denomina como el proceso o el mecanismo por el cual se transfiere información que se encuentra en el ADN al ARN, es decir, cambia una cadena de ADN por una cadena de ARN. Esto es fundamental y por eso hoy lo vamos a explorar desde sus factores, los pasos, funciones y las diferencias que tiene entre la transcripción de ARN procariota y ARN eucariota. La transcripción de ARN en procariotas es el proceso mediante el cual se sintetiza una molécula de ARN a partir de un segmento de ADN llamado gen. Este proceso es también denominado o llevado a cabo por una enzima que se llama ARN polimerasa, la cual es capaz de reconocer y unirse a secuencias específicas de ADN denominadas promotores. Esta transcripción de ARN involucra múltiples factores o proteínas. Entre ellas, la primera es los promotores, los cuales son secuencias de ADN situadas antes del inicio del gen, que sirven de señal para el inicio de la transcripción y son reconocidos por la ARN polimerasa, la cual se une a ellos de manera específica. De segundo tenemos a la ARN polimerasa en procariotas, la cual existe una única ARN polimerasa responsable de la transcripción de todos los tipos de ARN, tanto el mensajero ribosómico como el de transferencia. De tercero tenemos a los factores sigma. Estos factores son proteínas accesorias que se unen a la ARN polimerasa y ayudan a reconocer y unirse específicamente a los promotores. Estos factores facilitan la unión inicial de la ARN polimerasa al ADN y son necesarios para iniciar la transcripción. De cuarto tenemos a los nucleótidos. Los nucleótidos son importantes en los bloqueos de construcción de ARN y son necesarios para la síntesis del ARN. Durante la elongación, la ARN polimerasa agrega nucleótidos complementarios a la cadena de ADN molde, siguiendo la regla de apareamiento de bases. De número 5 tenemos a los terminadores, los cuales son secuencias de ADN específicas que indican el final de la transcripción. Al llegar estos terminadores, la ARN polimerasa se detiene y se libera tanto la enzima como la molécula de ARN recién sintetizada. Y por último, de número 6, tenemos a las proteínas de regulación de la transcripción. Además de los componentes esenciales mencionados anteriormente, existen múltiples proteínas reguladoras que pueden unirse a regiones específicas del ADN, llamadas operadoras, y pueden controlar la transcripción de los genes. Estas proteínas pueden activar o reprimir la expresión génica en función de señales ambientales o señales internas de la célula. Pasos para la transcripción de ARN en procariotas. Comenzamos con el inicio de la transcripción. La transcripción en procariotas comienza con la unión de la enzima de ARN polimerasa al promotor del gen. El promotor es una secuencia de ADN específica que indica el inicio del gen y proporciona la señal para que el ARN polimerasa se une y comience a sintetizar el ARN mensajero. La ARN polimerasa se une al promotor y forma una burbuja de transcripción, en la que se separan las hebras de ADN, es decir, se comienza a desarrollar la doble hélice de ADN y sintetizar una cadena complementaria de ARN. Luego, en el siguiente paso, tenemos la elongación, que una vez que la ARN polimerasa ha iniciado la transcripción, comienza el proceso de elongación. La ARN polimerasa avanza a lo largo del ADN molde, sintetizando una cadena complementaria de ARN. La enzima agrega ribonucleótidos al extremo 3 del ARN recién sintetizado, utilizando el ADN molde como plantilla. Es decir, el proceso de elongación consiste en añadir nucleótidos complementarios a la cadena molde de ADN, siguiendo una regla de apareamiento base AU y GC. La síntesis se realiza hasta que la ARN polimerasa llega al final del gen o hasta que encuentre una señal de terminación. Luego, en el tercer paso, tenemos la terminación. En procariotas existen dos mecanismos principales de terminación: terminación dependiente de RHO y terminación independiente de RHO. En la terminación dependiente de RHO, la proteína RHO se une al ARN recién sintetizado y ayuda a liberar la ARN polimerasa del ADN. En la terminación independiente de RHO, una secuencia específica de bases en el ARN transcrita
forma una estructura en horquilla que detiene la transcripción y libera la ARN polimerasa. Como cuarto paso tenemos la edición y maduración del ARN. En algunos casos el ARN recién sintetizado puede ser objeto de procesamiento adicional antes de su función final. Esto incluye la eliminación de secuencias innecesarias denominadas intrones y la unión de las porciones exónicas para formar una molécula de ARN funcional. Sin embargo, a diferencia de las eucariotas, la edición y maduración del ARN en procariotas es mucho menos común. Ok, ¿cuáles son las funciones fundamentales de la transcripción de ARN en procariotas? Primero, la síntesis de ARN mensajero o ARNM. Durante la transcripción, la ARN polimerasa sintetiza una copia de ARNM a partir de un molde de ADN, que luego este es utilizado como plantilla para la síntesis de proteínas en el proceso de traducción. Segundo, la síntesis de ácido ribonucleico ribosomal o ribosomático y de transferencia, ARNR y ARNT. Los ARNR forman parte de los ribosomas y estructuras celulares responsables de la síntesis de proteínas, mientras que los ARNT actúan como adaptadores moleculares que transportan los aminoácidos al ribosoma durante la traducción. Tercero, la regulación de la expresión génica. A través de la interacción de factores de transcripción y otras proteínas reguladoras con la ARN polimerasa y los elementos reguladores del ADN, se pueden activar o reprimir la transcripción de genes específicos. Esto permite a la célula ajustar su respuesta a cambios en el entorno y coordinar la expresión de diferentes genes en diferentes momentos y condiciones. Cuarto y último punto, la reparación del ADN. Durante la transcripción, la ARN polimerasa puede encontrar barreras físicas o daños en el ADN que pueden bloquear su progreso. En estos casos, la transcripción puede detenerse y activar sistemas de reparación del ADN para corregir los errores o daños antes de que se continúe la transcripción. Ahora bien, las diferencias entre la transcripción de ARN en procariotas y eucariotas son varias. Primero, la organización del material genético. En las procariotas, el ADN está organizado en una sola molécula circular y se encuentra en el citoplasma. Segundo, complejidad del proceso de transcripción. En las procariotas, la transcripción es un proceso más simple y rápido, ya que no hay barreras físicas entre el ADN y los ribosomas que sintetizan las proteínas. Tercero, el inicio de la transcripción. En las procariotas, la transcripción puede iniciar en cualquier punto del ADN. Cuarto, el procesamiento del ARN. En las procariotas, el ARN transcrito es funcional y puede ser traducido directamente en proteínas sin necesidad del procesamiento adicional. Quinto y último punto, el tamaño de los genes. En general, los genes en procariotas son más cortos y contienen menos intrones, en comparación con los genes eucariotas, que suelen ser más largos y contienen más intrones. En conclusión, la transcripción de ARN en procariotas es un proceso complejo y altamente regulado que desempeña un papel fundamental en la expresión génica y la adaptación celular, desde la iniciación hasta la determinación. Cada paso es crucial para garantizar la síntesis precisa de ARN. Como bien dicen, la transcripción de ARN en procariotas revela la complejidad y la precisión con la que la vida se replica a sí misma, recordándonos que incluso en los organismos más simples, el proceso de expresión génica es esencial para su supervivencia y adaptación. Gracias.